Buenos a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en esta ocasión, ¿qué os traigo o de qué os voy a hablar? Bueno, pues en esta ocasión la verdad es que no os voy a hablar de una película, os voy a hablar de un documental, pero es un documental que sinceramente me parece muy apropiado traerlo al canal y muy apropiado recomendarlo. De hecho, ya os digo que os lo recomiendo si tenéis oportunidad de echarle un ojo porque es muy interesante. Y es un documental basado en un libro escrito por Víctor Matellano. Ahora comentaré una pequeña anécdota relacionada con Víctor Matellano, por cierto, pero no me voy a ir del tema, que me suele ir con bastante facilidad. Es un libro, es un documental basado en un libro escrito por Víctor Matellano que se llama Spanish Horror. Ya podéis saber, evidentemente, de qué trata el documental, ¿no? Libro, por cierto, que ando a esperas de que me llegue, porque me lo voy a pillar. Me voy a pillar un par de libros relacionados con el tema del terror español que, sinceramente, me apetece bastante leerlos y ver qué proponen, de qué hablan, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando los tenga, me los dé, evidentemente, pues subiré alguna reseña al canal por si os interesa, ¿no? Esto se puede ver desde un punto de vista histórico. Ya sabéis que la cabra tira para el monte, pero no en vano, no deja de ser historia de nuestro cine, que a su vez es historia de nuestra sociedad. Yo estoy completamente seguro que dentro de muchísimos años, 100, 200, 300, yo que sé, una bestialidad de años, pues igual que nosotros ahora miramos a los romanos, por ejemplo, pues cómo se lo pasaban bien los romanos, qué hacían los romanos para divertirse, dónde iban los fines de semana los visigodos, pues estoy completamente seguro que las sociedades futuras de 150, 200, los años que sean, mirarán al pasado, a lo que a día de hoy es nuestro presente, e intentarán averiguar cómo nosotros nos lo pasábamos bien, qué aficiones teníamos, qué gustos teníamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, en consecuencia, pues averiguar todo lo que es el cine de terror español, la sociedad, el mundo que se generaba, ¿no? Inclusive intentar averiguar las costumbres sociales de aquel tiempo basándonos en lo que se exponía en las películas de terror, pues estoy completamente seguro que dentro de mucho tiempo será una cosa que se investigará. Pero no hace falta tampoco irse tan lejos, es decir, aún a día de hoy yo recomiendo sinceramente a toda la gente que no ha conocido aquellos tiempos que se acerque por medio de documentales, por medio de libros y tal, para que se documenten de una etapa histórica que no deja de ser el cine, para conocer cómo fue todo ese mundo, toda esa sociedad, todo ese universo, no solo de las películas, sino que rodeaba a las películas, porque vuelvo a repetir que las películas no dejan de ser en muchos sentidos, en muchos aspectos, en muchas ocasiones, pues un reflejo de la sociedad en la cual se están desarrollando, ¿no? Pero en fin, vamos al documental de Víctor Matellanos. Documental sacado en el 2014, que yo tengo en DVD, me lo compré en DVD, en el 2014 evidentemente. El libro, por cierto, de Víctor Matellanos tiene una bestialidad que estoy, deseando echarle el ojo, que es el prólogo de Christopher Lee, el prólogo del libro de Matellanos, del Spanish Horror. Lo escribe Christopher Lee, que me parece una cosa brutal y súper acertada, ¿no? Y muchísimo más ahora que el hombre pues nos ha dejado lamentablemente, pero bueno, todos los que hemos crecido con aquel cine de la Hammer, de la Universal, y que tenemos a Christopher Lee en la mente más como Drácula o como actor de la Hammer que como Saruman de Peter Jackson, aunque las generaciones, los millennials y toda esta gente pues evidentemente conocen más a Christopher Lee por Saruman de Peter Jackson. Los que somos más antiguos, pues para nosotros Christopher Lee siempre será Drácula de la Hammer. Pero en fin, el caso es que el prólogo del libro de Matellanos lo escribe Christopher Lee. Estoy deseando, ya digo, profundizar y averiguar un poco más, adquirir más conocimiento sobre esa etapa histórica del Spanish Horror, ¿no? 2014, Víctor Matellanos, el documental basado en el libro de Spanish Horror se llama Zarpazos, y aquí tenéis la portada. Una portada, por cierto, que es la misma que el libro, al menos por lo que he visto en internet cuando lo he pedido. La portada del documental es esta, que aparece ahí, pues bueno, un ser icónico del cine de terror español, que es Valdemar Daninsky, el Hombre Lobo, Jacinto Molina o Paul Nachi. Zarpazos, un viaje por el Spanish Horror, zombies, vampiros, hombres lobo y otros terrores en el cine español. El documental fue presentado en el Festival de Málaga del 2014 y también ha sido presentado en otros festivales como por ejemplo el Nocturna, el Fant, etcétera, etcétera, en el 2014 también en la fecha. La portada, por cierto, de Zarpazos es la misma que El Retorno de Walpurgis, que la edición de DVD del Retorno de Walpurgis, el original, la que salió en VHS, no es esta portada, pero la que decidieron poner para el Retorno de Walpurgis en edición en DVD, al menos la que tengo yo, no sé quién lo saca, sinceramente, pero bueno, es la que tengo yo en DVD, es la misma portada que el documental de Zarpazos, que a su vez es la misma portada
que el libro de Víctor Matellano llamado Spanish Horror. El documental es un documental muy bueno, la verdad es que está muy bien traído. Hablan con actores de cine internacional que han trabajado en el cine español, Caroline Munro, por ejemplo, directores que han estado o han tenido relación con el fantaterror español de aquellos años, gente joven que ha conocido y que ha mamado y que ha crecido con todo ese mundo elaborado por el fantaterror español, dan sus puntos de vista, además se divide en diferentes secciones, hace un recorrido muy bueno y muy detallado por todo lo que fue ese mundo social, las respuestas de por qué se surgió pues todo ese Spanish Horror, el fantaterror español que fue, vamos, hasta el punto de que se dice en el propio documental que en 1972, digamos que el fantaterror español tuvo una época brutal, es decir, tuvo una época de boom absoluto, fue entre finales de los 60 e inicios de los 70, fue cuando más películas se hicieron de fantaterror español, y en 1972 en concreto, en el cine español se hicieron más películas de terror que películas convencionales, es decir, que películas normales de José Luis López Vázquez, para que os hagáis una idea, ¿no? Es decir, realmente fue muy buena. Además, tuvo una cosa muy importante, y es que con independencia de que en España se demandaba, por ejemplo, a La noche de Walpurgis, el propio Paul Naschy cuenta que desde su casa podía ver colas interminables para intentar entrar al cine a ver La noche de Walpurgis. Fue un verdadero éxito en España, pero con independencia de eso, de que en España en un momento dado sí que es cierto que se demandó muchísimo terror español, a nivel internacional se demandaba terror español. Es más, eran coproducciones y eran directores de cine extranjeros los que venían o ponían dinero para que se realizaran películas de fantaterror español, porque era un género que vendía. Aún a día de hoy, como bien aparece en el documental, por medio de directores, etcétera, si bien es cierto que en España somos un poco así, nunca reconocemos lo que solemos tener bueno aquí, pues si bien es cierto que en España, como os decía, ha pasado un poco sin pena ni gloria, nadie ha hecho caso, y más en aquellos tiempos, nadie hizo especialmente acaso, no se tuvo, digamos, el peso o el reconocimiento que a mi modo de ver, y la mayoría de la gente así lo dice, debería haberse tenido con todo este cine. A nivel internacional no fue así, es decir, a nivel internacional, yo sé, grandes directores y grandes actores y grandes gentes que están metidos dentro de empresas relacionadas con efectos especiales del mundo de terror o del mundo de ciencia ficción y tal, han reconocido y se reconocen fans del Spanish Horror, del fantaterror español, ¿no? Estoy completamente seguro que un director como Quentin Tarantino, que tuvo un guiño hacia el Nazi Exploitation que son películas infumables. Algún día podría hablar de ellas, pero la verdad es que quitando las tías que salen, lo demás es que es verdadera. A mí no me gusta personalmente, ¿no? Pero él mamó de toda esa época, y estoy completamente seguro de que él conoce a muchas películas de la época del fantaterror español, que estoy completamente seguro de que a él le molan y que han molado y que ha flipado con ellas cuando era pequeño, ¿no? El documental de Zarpazos, insisto, nos trae todo lo que fue la etapa histórica de ese cine español de terror, por medio de entrevistas con diferentes personajes, directores, actores que vivieron aquellos tiempos, que nos cuentan múltiples anécdotas sobre cómo fueron las grabaciones de ese cine. Se nos habla de Jess Franco, de los rodajes, de la experiencia que tuvieron los actores con los rodajes de Jess Franco. Se nos habla de Paul Naschy, que fue quizá el personaje que catapultó o que más puso sin ningún tipo de interés, es decir, simplemente porque le gustaba hacer lo que hacía, por introducir el terror en España en una época muy complicada. Estamos hablando de los años 70, cuando todavía estábamos bajo la dictadura franquista. Documental, por cierto, que se va dividiendo en diferentes secciones. Por ejemplo, la primera sección se nos plantea una pregunta, el miedo, ¿qué es el miedo?, ¿no? Donde los diferentes actores y directores que son entrevistados a lo largo del documental pues intentan hacer reflexiones personales acerca de por qué realmente el miedo gusta tanto, ¿no? Y es una cosa curiosa, pues, que además sí que es cierta. Es decir, géneros, por ejemplo, como el western, a día de hoy están olvidados, ya no se hace western en el cine, la gente no demanda western. Tuvo una época muy buena, pero ya no se demanda western. Cine histórico, prácticamente tampoco se demanda cine histórico. Tuvo una época muy buena, con el cine de romanos y tal, de los años 60, años 70, pero a día de hoy ya es un cine que no genera demanda. Sin embargo, el cine de terror sigue generando demanda, no ha muerto, ha bajado un poco en intensidad, pero sigue teniendo una industria muy interesante, muy activa en ese sentido, y la pregunta es ¿por qué? Es decir, ¿por qué el ciudadano demanda cine de miedo? Los actores y los directores en el documental exponen sus ideas de por qué ellos creen que esto ocurre. Yo sinceramente creo que el cine de terror no es ni más ni menos que una adaptación moderna al siglo en el cual estamos viviendo de los viejos héroes del pasado.
seguramente porque todo lo veo desde un punto de vista histórico, ¿no? Es muy posible, o antropológico, pero es lo que creo. Es decir, yo creo que realmente, pues a día de hoy, el cine de terror no deja de ser un cuento en el cual un héroe o grupo de héroes se ven en una adversidad terrible a la cual normalmente suelen terminar venciendo y suelen vencer precisamente pues, a un monstruo o a una serie de monstruos. Todo esto no es muy diferente a cuando Perseo vence a la Gorgona, es decir, seguramente lo que hoy nosotros vemos cuando leemos o cuando nos cuentan la aventura de Perseo enfrentándose al titán o a la Gorgona o a Fafner luchando contra el dragón en la saga de los Nibelungos y tal, la mayoría de los cuentos clásicos hoy los vemos como leyendas, como cosas épicas y tal, pero estoy completamente seguro de que en aquellos tiempos infligía terror entre la propia gente. De hecho, los griegos utilizaban cabezas de gorgonas, de medusas, para infligir terror en el enemigo, ¿no? Es decir, seguramente en aquellos tiempos eran cosas terroríficas que hoy las vemos como épicas. Y yo creo que algo atávico en el ser humano tiene en ese sentido. Es decir, el ser humano busca a los héroes y como hoy no existen luchas contra monstruos, no existe nada heroico, pues la forma que tenemos de acercarnos a esa lucha del héroe contra el monstruo no es más que el terror, en el cual los héroes, vuelvo a decir, luchan contra monstruos, contra fantasmas, contra asesinos en serie, contra lo que quiera que sea, y finalmente suelen terminar venciéndoles. Es mi interpretación de por qué aún a día de hoy se sigue demandando cine de terror. Evidentemente, es mi idea, es decir, seguramente nadie tiene una razón absoluta y se podía sacar una conclusión uniendo muchas razones de muchas personas y sacando una idea más o menos genérica de que reúna, ya digo, pues todas las ideas de diferentes gentes. Pero en cualquier caso es bastante interesante, ya digo, se comienza con la pregunta de qué es el miedo, se nos habla también del boom del cine de terror, que fue en 1972, como he comentado, donde se crearon más películas de terror que cine convencional en aquellos tiempos, en una España donde, yo sé, Paco Martínez Soria, Alfredo Landa, es que era lo más visto, ¿no? Se hace también una exposición de por qué y quién fue el que introdujo el fantaterror en España, las anécdotas que hubo, que se mamó mucho de las películas inglesas de la Hammer y de la Universal, de por qué realmente el cine de terror en España no ha sido propio y siempre se ha basado en el extranjero, ¿no? Es decir, esto es una cosa que es muy cierta, lo he comentado ya en algún vídeo, muchas veces hemos visto películas españolas que, coño, están grabadas en la Sierra de Madrid y realmente te pone que es Hungría, o están grabadas en, yo qué sé, en Asturias y te dicen que es en Transilvania, ¿no? El por qué realmente no se ha utilizado la geografía española para crear propios personajes dentro de lo que podría ser nuestra idiosincrasia o nuestra historia. Y luego también se habla del declive del cine de terror como tal, como gran boom que tuvo a nivel internacional, y el cambio del terror, es decir, hubo un terror gótico influenciado por monstruos que a lo largo del tiempo, especialmente ya a partir de los 80, pues se empieza a cambiar hacia un terror mucho más explícito, mucho más gore, mucho más violento, y que a día de hoy en el 2000, bueno, pues el documental no llega a tal, pero indudablemente pues el terror ha cambiado. Hoy en día están muy de moda los fantasmas o los psico-killers, los asesinos y todo este rollo, ¿no? Que ya no tiene nada que ver con el terror de aquellos años 70 donde nos daba miedo Drácula. De hecho, Drácula es un personaje que a día de hoy es casi cómico, pero yo recuerdo que cuando era crío a mí Drácula me cagaba, o sea, yo soñaba por una puta serie que salió que se llamaba Silent Slot, y yo soñaba, o sea, tenía verdadero pánico cada vez que me acercaba a la ventana de mi casa de noche, es que veía la cara del puto Drácula acercarse y digo, hostia, me daba un pánico terrible. Y fíjate que tú ves a día de hoy a Drácula y dices, Drácula, si es que no, ¿sabes? Que casi que le parte la boca, ¿sabes? No te ofrece mayor problema, ¿no? Pero en aquellos años me fascinaba y me cagaba. En fin, zarpazos, un viaje por el Spanish Horror, Víctor Matellano, que tengo una anécdota con él. Aquí tienes el interior del DVD. Y es que coincidí con él en un trabajo en el Museo de Cera cuando presentó un libro, el libro del Cid, del 50 aniversario del Cid, de la película del Cid, la presentaban en el Museo de Cera, donde está la figura del Cid, y nos contrataron a nosotros para que fuéramos como figurantes del Reino de Castilla del siglo XI, y ahí coincidimos con muchísima gente, pero uno de los cuales coincidimos, una de las personas con las que coincidimos, evidentemente como no podía ser de otra forma, porque era el que había escrito el libro, fue Víctor Matellano. Estuvimos por allí haciendo de atrezo, paseándonos por el Museo de Cera, vestido de caballeros medievales con las cotas de malla, los yelmos, los escudos, las espadas. Fue la verdad es que bastante curioso. Víctor Matellano, un tío muy agradable, muy simpático, muy cercano, muy, no sé, le vi una persona como muy entrañable, sinceramente. Zarpazo, si tenéis oportunidad, darle una vista, echarle un vistazo a este documental, porque
estoy completamente seguro de que os va a gustar y de que os va a arrojar muchísima luz muy interesante para todos los que os gusta el cine de terror y conocer realmente pues esa etapa que a día de hoy es muy desconocida del Spanish Horror, del cine de terror español, y que, coño, que no deja de ser parte de nuestra propia historia, ¿no? De nuestra propia idiosincrasia como pueblo, el haber hecho, el tener el orgullo de poder decir que el cine de terror español, igual que el giallo reinó en Italia, pues el fantaterror reinó en España, fue el mayor productor, por decirlo de alguna forma, de fantaterror a nivel mundial, el cine español de aquellos tiempos. Así que nada más, tíos, nos vemos en otro vídeo, hasta la próxima.